Culto de jueves. Estoy muy contento de verlos a cada uno de ustedes una vez más. Es un gusto, en verdad. Les aprecio, les amo en el Señor. Y es muy bonito poder estar juntos como iglesia y poder compartir esta noche. También damos la bienvenida a todos los hermanos del Facebook que están viendo la transmisión y los que se irán a conectar, los que irán a ver la repetición o el video grabado. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus vidas, hermanos, los que estamos aquí. Vamos a iniciar con este tema de esta noche. El nombre de la prédica habla sobre eso, sobre la fe que cambia vidas. Y algo que cantábamos en esta canción decía que somos hijos de Dios. El ser hijos de Dios es fruto de lo que hizo Dios con Jesús en la cruz. Porque antes de eso éramos creación suya, mas ahora somos hechos hijos de Dios. Gracias al sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. La fe que cambia vidas, la fe que transforma corazones, la fe que cambia el rumbo total de alguna persona, la fe que cambia el rumbo total de familias enteras, la fe que nos lleva a ese lugar perfecto, a ese lugar que Dios tiene planeado para nosotros. Amén. Quiero empezar haciendo una oración, hermanos. Si gustan cerrar sus ojos, vamos a ponernos en sus manos y vamos a decirle al Señor. Amén. Padre, en esta hora te decimos gracias, Señor. Sabemos que muchas cosas podemos estar pensando en esta noche, Señor, pero tú centra nuestra mirada y nuestros pensamientos en ti, Señor. Porque no es lo que yo hable, no es lo que cantamos, sino es lo que tú quieres decir a nuestros corazones, Señor. Permítenos estar atentos, quita toda distracción, Padre. Da descanso a los cuerpos cansados que posiblemente por el trabajo, Señor, estemos ahora. Danos esa fuerza, danos esa fortaleza como tú sabes darla, Señor. Y que esta noche, Padre mío, tu palabra sea incrementando en nosotros esa sabiduría. Y sobre todo esa fe en ti. Gracias te damos, Señor, esta noche. Te agradezco tanto por cada uno de los que estamos aquí, cada hermano, cada hermana, cada niño, cada niña, Señor, que están aquí. Sé que no es casualidad, como siempre lo decimos, porque tú tienes un propósito más grande para cada uno de la vida de mis hermanos, Señor. Muestra esta noche, Señor, lo que quieres hablar y Padre Santo, que podamos gozarnos, Señor, porque es una noche para gozarnos. Cada instante que podemos estar contigo, Señor, es algo digno de alegría, es digno de honra, digno de alabanza, porque tú estás y moras en nosotros, no solamente un momento, sino a cada instante, Señor. Tú vas con nosotros, estás con nosotros, tu Espíritu está en nosotros. Gracias, Padre, por eso, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús, amén. Amén, como les decía, hermanos, el nombre del tema es fe que cambia vidas. Voy a empezar leyendo Hebreos 11:1, si me pueden apoyar. Igual aquí tengo escrito. Dice Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pregunta número 1. ¿Qué es la fe para ustedes? ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué entienden por fe? A lo mejor ya tienen el conocimiento porque tuvieron algún estudio bíblico detallado de qué es la fe, o porque a lo mejor lo conocimos desde niños, porque es una palabra que hemos estado familiarizados durante toda nuestra vida. Vivimos en un estado, en una ciudad que son muy creyentes, son muy de fe, dicen por ahí, ¿no? Son los dichos que escuchamos, ¿no? Que las mañanas de los domingos decimos, es que esa persona es muy de fe. Posiblemente no se congrega en esta iglesia o no se congrega en otra de las iglesias. Posiblemente está yendo a alguna catedral, ¿no? Pero siempre estamos familiarizados con esa palabra fe. Pero ¿qué es para ustedes la fe, hermanos? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es para ti la fe?
La fe no es un simple sentimiento ni un deseo positivo. La Biblia define como certeza y convicción. La fe es certeza y convicción. Es creer en Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe es certeza, es saber, y una convicción, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:6, hermanos, quiero leer ese otro versículo. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos que preguntamos que qué es la fe, ¿no? Y también vemos en ese versículo que es necesaria, dice que sin fe es imposible que nosotros podamos agradarlo, ¿verdad? Ya que la fe es una convicción, lo vemos a lo largo de nuestra vida. La convicción es una disciplina y es un sentir, bueno, es algo dentro de nosotros y una posible acción diaria de nosotros, ¿no? Porque el sentir es muy distinto, porque la fe no puede ser por el sentir, sino por una convicción, por algo que nosotros estamos dispuestos día a día a hacer para poder creer, ¿verdad? Vamos a el punto 2, dice, la fe cree que Dios existe, confía en su carácter, espera en sus promesas. En el versículo de Hebreos 11:6 dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros buscamos agradar a Dios y nos hacemos la pregunta entonces, ¿qué tengo que hacer para agradarlo? ¿Verdad? El versículo habla de que sin fe es imposible poder motivarnos, poder realizar, poder accionar y poder creerle al Señor. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Esta mañana en mi trabajo estábamos pues esperando a que hubiera personal. Nosotros trabajamos con personal. El hermano Emanuel sabe eso. Nosotros necesitamos personal para poder hacer una actividad, para poder realizar una tarea que se nos implementa. Llegamos en la mañana y nos dijeron, no, pues no tienen personal. Estábamos esperando más de 20 personas que pudieran hacer esa acción. En este caso, iban a lavar carros. Éramos 5 personas solamente que estábamos para cubrir esa actividad. Carros calientes que tienen que ser lavados, el que conduce tiene que estar conduciendo sin aire acondicionado porque esa marca no permite que el aire acondicionado se encienda. Así que los 5 personas que dijeron, no, pues no vamos a hacer, la verdad no la vamos a hacer, no podemos hacerlo. Es muy complicado, tanto como físico, tanto como mental, tanto como con el tiempo. Pero saben que en un trabajo, cuando la tarea se dice, cuando el jefe dice, se hace esa actividad, se tiene que hacer. Porque de eso depende tu sueldo, de eso depende tu estabilidad, de eso depende tu trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? Pues estábamos trabajando entre 5, de ahí llegaron otros 5. Creímos que íbamos a terminarlo. Sí. Creímos que íbamos a terminarlo, pero en un cierto tiempo ya con el cansancio dijeron, no, ya vamos a dejarlo. Después de eso se sumaron otros 10 personas. El esfuerzo, la convicción, el seguir. Ahora ese ejemplo de cómo nosotros con 5 personas íbamos a terminar. Eran 200 carros que se iban a lavar. ¿Se imaginan cada vuelta si iban a subirse 2 personas? Íbamos a durar todo el día y toda la noche. Pero al último llegó más personal, se arregló con esas personas, eran 7 operadores. ¿Y a qué vengo eso? Se terminó la actividad. No dejamos de creer que se iba a terminar la actividad. Si nosotros hubieran dicho, no, pues ya aquí la dejo, que se haga lo que sea, ¿no? Es un pequeño ejemplo de la convicción, del creer, de la fe. Ahora lo ponemos en algo espiritual, por así decirlo. Hace tiempo mi mamá enfermó.
hace casi 5 años. ¿Cuánto tiempo tiene la pandemia que pasó? Hace 5 o 6 años, ¿verdad? Era el 2020. Ujú. Sí, 5 o 6 años. Empezó en el 2019, ¿no? En medio de la pandemia, gente sin trabajo. Nosotros no teníamos trabajo estable. Solamente teníamos un trabajo eventual en nuestra casa. Tuvimos esa gran bendición de que el trabajo llegaba a nuestra casa, nosotros lo hacíamos y mandábamos ese trabajo. La cuestión fue eso, que todo iba bien, o sea, salía para comer, salía para poder pagar renta, salía para poder, pues, subsistir en ese tiempo que todos conocemos qué tan difícil era, ¿verdad? Pero de repente mi mamá enfermó. Mi mamá estaba arrastrando desde hace ya algunos años con un problema en su matriz, que ella pensaba que era pequeño, pero en ese tiempo todo colapsó. En el momento en que nosotros estábamos subsistiendo, porque todos en ese tiempo estábamos sobreviviendo, de repente todo colapsó. Ella enfermó, a ella le pegó una parálisis en medio del cuerpo. Todo se juntó. Mi abuela falleció, su mamá, y eso encadenó que a ella le pegara la parálisis en medio del cuerpo. Mi madre pues es viuda, nosotros somos su única familia. Su mamá murió y solamente estábamos yo y mis 3 hermanos menores. Así que nosotros se nos vino el mundo encima. Al momento de verla, que ella dejó de mover la mitad de su cuerpo, y después de eso empezó a olvidar cosas, porque saben que cuando pega un semi-infarto cerebral, algo así como tipo una embolia, puedes olvidar muchas cosas. No formulas palabras, no puedes hablar. A ella se le revolvían las palabras, ella quería comunicarse y no podía. Y con el contrarreloj de que si ella no era operada, ella iba a seguir perdiendo sangre y ella podía fallecer. Se imaginarán unos jóvenes, ahorita yo tengo 30 años, en ese tiempo tenía 24 años, pero tenía hermanos de 13 años. Y ella pues era nuestra mamá, la cabeza de la familia. Al momento de eso todo se vino abajo. La cuestión es de que después de eso, el creer que todo iba a ser bueno, cambiar así momentáneamente, era muy difícil. Una, porque no teníamos seguro social. ¿Saben lo importante que es eso en la actualidad? Si no tienes algo que te respalde para tú poder pagar una operación, no la había, éramos unos jóvenes. No había dinero porque era la pandemia. No había doctores porque era la pandemia. Los seguros y los hospitales no estaban abiertos porque era la pandemia. Así que todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Los momentos difíciles prueban la fe. Aunque nosotros creíamos y decíamos que éramos hijos de Dios, en ese momento difícil estábamos por los suelos. ¿Por qué? Porque cuando la estabilidad en tu vida se mueve, todo se mueve. En este caso era nuestra mamá. Era nuestra fuente de ingreso. Era nuestra fortaleza, es nuestra fortaleza. Y ese ejemplo grande de la fe es lo que conlleva. Después de eso, la convicción de saber que Dios podía hacer lo que Él quisiera, porque sabemos que Dios, sus propósitos y sus planes son muy diferentes a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestro familiar sane. Nosotros queremos tener a nuestra familia bien. Nosotros queremos prosperar. Pero sabemos que Dios puede decir, no, esto quiero para ti. El poder asimilar la fortaleza, el poder asimilar que tu madre podía morir, era real. Y la convicción de la fe es saber que lo que Dios decidiera, Él iba a hacer lo mejor para nosotros, aún con llanto. O sea, yo recuerdo eso todavía y me parte el corazón, porque perder a tu padre, perder a tu madre, a un hijo, es muy difícil. No asimilas eso. Yo recuerdo que después de que pasó todo eso, mi mamá estaba en Acapulco, ella se quedó allá porque mi abuela falleció. Yo regresé a Lázaro con mi hermano el tercero.
para poder buscar un poco de dinero. Entre eso, entre llantos, porque la verdad fue muy doloroso, es algo muy doloroso. Yo le decía a Dios, ¿por qué me pasa eso a mí? No contemplaba un poquito de lo que Dios estaba haciendo en mi corazón, porque estaba fortaleciendo, estaba llevando mis convicciones a otro nivel, estaba llevando mi fe en Él más allá de lo que yo un día imaginé, porque yo estaba teniendo fe en Dios en base a mi estabilidad emocional y a mi estabilidad con mi familia. Pero cuando todo eso fue movido, vi que mi fe no tenía esa convicción y esa certeza que necesitaba. En medio de eso, solo le dije a Dios, pues hágase su voluntad, Señor. Haz tu voluntad. Un joven de 23 años, 24 años, diciéndole, Dios, haz tu voluntad. Porque sé que tú vas a decir y vas a decidir qué vas a hacer con mi mamá. Si ella, vamos a juntar primeramente el dinero, si ella va a ser operada, si ella puede sanar después de que le pasó eso. Y hermanos, eso es un ejemplo de la fe, de la certeza de la convicción. Puedo adelantarles, hermanos, que después de eso, después de decirle yo a Dios, hágase tu voluntad, todo se fue ensamblando como las partes, como los rompecabezas. Digamos, pongámoslo así en ejemplo, yo no tenía las piezas del rompecabezas, yo tenía la caja nada más, pero después de eso fueron sumándose cada parte. De repente me hablaron y unos familiares me dijeron, Lenin, en lo que podamos apoyarte. Yo no esperaba nada de ellos. Y me dijeron, Lenin, en lo que podamos apoyarte. Lenin, vamos a ayudarte con eso. Recibimos la bendición de poder recibir ese dinero para operar a mi mamá. Después de eso, cada paso, porque sabemos que cuando tenemos algún familiar enfermo, cada día es una batalla. Cada día es una batalla, poder encontrar el lugar, poder encontrar los donadores de sangre, poder que mi mamá aguantara hasta la operación, porque no era de que en ese momento le iban a operar, no, duró como casi 15 días, casi un mes para poder operarla. La fe día a día de poder decirle a Dios, yo confío en ti, confío que a pesar de que no lleguemos a ese proceso, confío en ti que tú estás haciendo las cosas. Darse todo eso, poder llegar hasta ese día de la operación, que la operación no hubiera ninguna complicación y que ella pudiera salir bien de la operación. En esos momentos mi corazón se quebrantó y yo le pude decir, Señor, en verdad, a pesar de que tú me has ayudado cada vez, a pesar de que tú, cada situación que tengo, yo aún dudo, tú me sigues demostrando que estás ahí para mí. Este es un ejemplo espiritual de lo que la fe y de lo que la convicción puede hacer, a pesar de que no es lo que nosotros podamos esperar, porque Dios tiene planes perfectos. Y eso es lo que nos lleva a confiar en Él, a pesar de todo. Sabe lo que quiere darnos y sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Ese es un ejemplo muy grande y en verdad doy muchas gracias a Dios por eso. En verdad estoy muy agradecido con Dios. No hay palabras para poder decir esa sensación que sentí cuando tuvimos ese milagro, porque no solamente fue ese milagro, fueron muchos milagros. Debemos de saber que en nuestra vida todos los días pasan milagros, así se hace por pequeño, ¿verdad? Quiero seguir con la predicación en el punto número 2. Y el nombre del tema, hermanos, por si alguien no lo escuchó o si no lo escucharon en la transmisión, es la fe que cambia vidas. La fe que cambia vidas. Punto número 2, hermanos, la fe se basa en la palabra de Dios. No se trata de creer en cualquier cosa, sino en lo que Dios ha dicho. Ojo con eso, hermanos. Dijeron por ahí, ojito. La fe no se trata de creer en lo que me dijo mi amigo, en lo que me dijo un familiar,
o lo que leí en Facebook o en TikTok. Eso no es la fe. La fe es lo que Dios dejó plasmado en su Biblia, lo que dejó plasmado en sus escrituras, en sus santas escrituras, hermanos. El Romanos 10:17, si me ayudan, dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Lo que hemos oído de Dios, lo que está escrito, lo que ha pasado durante muchos miles de años y que está plasmado en la Biblia. Y lo podemos ver con muchos ejemplos de personajes bíblicos, de cómo la fe fue aumentando la sabiduría en su vida, cómo la fe fue llevándolos a la perfección en el Señor. Dice, eso significa, hermanos, que mientras más escuchas la palabra, más crece tu fe. La ignorancia espiritual debilita la fe. La fe se alimenta diariamente. La fe se alimenta diariamente. No nada más es los jueves o los domingos. O los sábados, los jóvenes. O en las mañanas. No, es diariamente, diariamente. Todos los días, todo el día. Todos los días, todo el día. Eso aumenta nuestra fe. Eso aumenta nuestra confianza en Dios. Eso aumenta también el poder decirle a Dios, ok, estoy dispuesto a lo que tú quieres. Porque diariamente me estás mostrando en mi vida qué es lo que debo hacer. El punto número 3, hermanos, dice ejemplos que Dios ha dejado en la Biblia, hermanos. Uno de ellos es Abraham, que dicen que es el padre de la fe, ¿verdad? El tan nombrado padre de la fe. Dice, fe que obedece. La fe de Abraham fue una fe que obedeció. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Algo de los que les mencionaba. Dios tiene un propósito y un plan. A veces nosotros pensamos y creemos que eso va a ser para nosotros o que eso es lo que debemos lograr. Pero vemos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió sin un mapa, salió sin una ruta, salió sin un tiempo. Solamente creyendo en Dios que Él lo iba a llevar a ese lugar prometido. Dice, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. La fe verdadera actúa, no solo cree. La fe verdadera actúa. Actuar, accionar, hacer, no solamente creer. Porque a veces creer no solamente es estar ahí y decir, ok, Dios. Pero si Dios me dijo que me fuera, no sé, a Uruapan, si Dios me dijo que cambiara de trabajo, posiblemente. Si Dios me dijo que diera tiempo para poder estar en el culto. O si Dios me dice que me sacrifique un poquito más y que me levante temprano para poder tiempo para orar o para leer. Si posiblemente a lo largo del día no hay tiempo. Es creerle al Señor, ir caminando, sabiendo y creyendo que Él nos va a llevar al lugar perfecto. No a donde yo quiero ir, no a donde yo quiero estar, sino donde Él va. Dice, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Y vemos el segundo ejemplo, es el ejemplo de la mujer con flujo de sangre. Fe que toca a Jesús. Y esa historia está en Marcos 5:28. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si solo tocara con mi dedo su manto, yo seré salva. Dice, su fe no fue pasiva, ella actuó. La fe se mueve aún en medio de la dificultad, aún en medio de la escasez, la fe se mueve. Pedro,
es el tercer ejemplo, hermanos. Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, 29 y 30 dice: y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Cuando quitó la mirada, Jesús comenzó a hundirse. Hermanos, la fe se debilita cuando miramos más el problema que a Dios. La fe se debilita cuando estamos viendo más allá nuestra deuda, cuando más allá a nuestra angustia, porque a veces estamos viendo nuestra angustia, nuestros miedos, a pesar de que no sean ya visibles o que no sean hechos, o sea, que no esté pasando eso. A veces nuestros miedos, el mirar nuestros miedos nos impide poder acercarnos a Jesús, poder acercarnos a ese plan, a ese camino, eso es lo que Él quiere. Podemos poner muchos ejemplos, hermanos, pero lo dejo en tu corazón. La fe es probada. Punto número 4, hermanos. La fe es probada. La fe no crece en la comodidad. La fe crece sino en las pruebas. La fe no crece en la comodidad, hermanos. La comodidad es buena. La comodidad es bonita. La comodidad es evitarnos problemas. La comodidad es evitarnos discusiones. La comodidad es evitarnos, esforzarnos. Pero si no, la fe, si no crece así, es porque en realidad crecen las pruebas. Es cuando todo se pone difícil. Cuando no vemos la salida. Dice Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas fortalecen tu confianza, forman tu carácter, te acercan más a Dios. Te acercan más a Dios. 3 cosas, ¿no? Fortalecen tu confianza, forman tu carácter y te acercan más a Dios, que es lo más hermoso. Es difícil, es complicado. Estar en el problema es lo peor. Se lo puedo decir por experiencia, no por la historia que les conté y por muchas más. La prueba es difícil. Pero debemos saber que cuando confiamos en el Señor, dice que todas las cargas las llevemos a Él, y dice que la prueba se vuelve nada. El creer, dice, fortalece tu confianza, forman tu carácter, te acercan más a Dios. Tu confianza en creer en Dios, tu confianza en dirigir a tu familia, tu confianza en criar a tus hijos, tu confianza en trabajar de la mejor manera, tu confianza en poder dirigir a las personas que están a tu cargo, tu confianza en poder estar al 100% en las actividades que te piden a ti. Porque debemos saber, y hablo mucho sobre eso, porque todos convivimos en esas áreas: escuela, trabajo, familia. Es lo real, lo que vivimos diariamente. Produce confianza, forman un carácter. Y el carácter no es estar de mal humor, no, eso no es carácter, eso es temperamento. Un carácter es saber que aunque pase algo malo, que aunque pase algo bueno, lo voy a saber manejar de la mejor manera. Y te acercan más a Dios, lo más importante. Las pruebas te acercan. Puedes llegar y decirle: papá, puedes decirle: papito, me está pasando esto. Quiero comprender las cosas, quiero poder entender qué está pasando, cómo puedo hacerle. ¿Cómo puedo hacerlo como para ti? ¿Cómo puedo hacerlo de la mejor manera? Eso es lo más hermoso, porque a veces
en la felicidad, a veces en la comodidad, pues estamos bien y decimos, no, pues a Dios nos acordamos cada vez que vamos a comer y oramos por los alimentos. Y a veces le decimos, Padre, te damos gracias, amén. Pero a veces no tenemos esa conexión con Dios. Y las pruebas, eso es lo que nos llevan a poder rendirnos y decirle, Señor, necesito de tu ayuda. Algo que debe ser diario, ¿verdad? Número 5, hermanos. La fe declara y confía. Segunda de Corintios 5:7, si me apoyan. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Qué bueno fuera eso, ¿no? Que solamente andara por fe, no por vista. Dice, la fe no depende de lo que ves físicamente. La fe declara lo que Dios ha dicho. Confía aunque no entienda. La fe va caminando aunque no entienda. Vamos caminando aunque no entendamos, pero vamos comprendiendo en el camino. Porque todo eso produce en nosotros paciencia. Porque todo eso produce en nosotros un carácter. Porque todo eso nos está acercando a Dios. Y al acercarnos a Dios, podemos ir escuchando y podemos ir conociendo un poquito más lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que Dios quiere llevarnos a compartir. Lo que Dios quiere mostrarnos en nuestro trabajo, en nuestra familia. Lo que Dios quiere llevar a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a donde Dios nos quiere llevar. Y no solamente ahí en el presente, sino en el futuro. Porque Dios no solamente está pensando en el ahora, Él está pensando en lo que viene. Él ya tiene un plan perfecto para lo que somos y para lo que iremos de ser, lo que vamos a hacer, lo que seremos en un futuro. Él no solamente está viendo el ahora, el que estamos aquí escuchando, el que estamos nosotros comprendiendo un poco de lo que Él nos quiere decir. Él ya está pensando en lo que quiere hacer en nuestra vida. El cómo usarnos, el cómo potenciar nuestros ministerios, el cómo fortalecer nuestra fe, el cómo vamos a actuar en problemas futuros. Confiar en Dios es confiarle todo, toda nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestro trabajo, nuestros bienes, es confiarle todo, sabiendo que Él nos mostrará y nos dará sabiduría, fortaleza, carácter para poder salir adelante. Amén. Creemos eso. A veces, como padres primerizos, no sabemos qué va a pasar al otro día. A veces, como padres experimentados, tampoco sabemos qué va a pasar al otro día, ¿no? Debemos solamente confiar. A veces en nuestro trabajo no estamos totalmente seguros de que lo vamos a mantener por muchos años. Solamente debemos confiar. Confiar. Igualmente, con nuestro recurso, con nuestra casa, no sabemos a veces si lo vamos a mantener. Solo debemos confiar, creer y caminar en fe. No viendo lo físico, porque si nosotros vemos nuestras dificultades, nuestras carencias, vamos a topar con pared y ahí nos vamos a quedar estancados. Pero el confiar en Dios es confiarle todo. Todo, hermanos. En el punto número 6, hermanos, dice, la fe tiene recompensa. La fe no solamente son sacrificios, la fe tiene una recompensa muy grande. En Marcos 11:24 el Señor nos dice, Marcos 11:24, dice, por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo, dice, por tanto os digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les vendrá. Dios responde una fe genuina, no perfecta, pero sincera. Dios responde a una fe genuina, no que sea perfecta, sino que sea sincera. Amén. Es la recompensa más grande que Dios nos escucha. Dios está ahí escuchándonos. Está con nosotros en la situación, está escuchando lo que necesitamos. Y está
proveyendo. Escucha, pero provee. Es un Dios que provee. 7, hermanos, ¿cómo fortalecer la fe? Una de las cosas que fortalece nuestra fe es orar constantemente. Orar constantemente, hacerlo constante. En Lucas 18:1, si me pueden apoyar, hermanos, dice, también también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Perdón, no alcanzo a ver bien. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar constantemente. Otra cosa que fortalece nuestra fe es leer la palabra. Leer su palabra. En Josué 1:8, si nos pueden apoyar por favor, Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo saldrá bien. Dice que no se aparte de tu boca este libro, su palabra. Otra cosa que fortalece nuestra fe es rodearte de fe, personas de fe y ambiente que te fortalezcan en el camino del Señor. En Proverbios 13:20, si me pueden apoyar. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Algo que fortalece nuestra fe, claro, es congregarte, es estar con tu familia espiritual, es estar con el pueblo de Dios. Es algo que fortalece tu fe, dice, porque el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios va a ser quebrantado. Y por último dice, algo que fortalece nuestra fe es recordar lo que Dios ya hizo. Eso está en el versículo Salmos 103, versículo 2. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Recordar lo que Dios está haciendo por nosotros. Recordarlo nos fortalece nuestra fe, porque sabemos que no confiamos en un Dios cualquiera, confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confiamos en el Alfa y Omega. Confiamos en un Dios fuerte, en un Dios de amor, en un Dios que siempre cumple. Es algo que fortalece nuestra fe. Y hermanos, la fe no elimina los problemas. Es verdad, la fe no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentamos. No siempre verás el camino, pero sí puedes confiar en aquel que te guía. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No siempre verás el camino, pero podemos confiar en Jesús, ese autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Pongamos los ojos en Él, no apartemos la mirada de Él. Hermanos, hoy Dios dice a tu vida, cree aunque no veas, confía aunque duela, espera aunque tarde, porque la fe permanece. La fe que permanece, hermanos, recibe la promesa. Recibe esa promesa. Recibe esa promesa tan grande. En verdad, hermanos, yo cuando recibí esa promesa tan grande, en verdad es algo maravilloso, porque Dios vence tus miedos. Dios cambia lo que piensas sobre lo que va a pasar. Él tiene su plan perfecto. Y rompe todo eso. Hermano, hermanos, hermanas, creo que eso nos lo llevemos a casa.
y podamos meditarlo en nuestro corazón. Y sobre todo que esto nos pueda fomentar y nos acerque más a Dios. Que todos esos puntos sean conectados para poder llegar a Él, porque lo importante de todo es acercarnos al Señor. Si estás pasando alguna circunstancia, si está pasando cualquier cosa en tu vida, poder decirle: Señor, estoy aquí, quiero saber qué tienes, qué quieres hacer con mi vida, o qué quieres hacer con esta situación que me está pasando. ¿Qué vas a hacer? Posiblemente yo no lo sé, y a lo mejor lo que me imagino no va a ser, pero quiero confiar en ti, quiero creer en ti, quiero aumentar mi fe en ti, sabiendo que tú tienes el punto correcto, que tú vas a hacer lo correcto. Y tú me vas a fortalecer en todas esas dificultades y esas debilidades que tengo. Tú me vas a ayudar. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a decirle al Señor: Padre, aunque yo no pueda ver, Señor, guíame. Aunque no comprenda, Señor, llévame de tu mano, Padre. Llévame por ese camino que me lleve hacia ti, Dios. Que aumente mi fe, que reivindique nuestro ministerio, mi ministerio, Señor. Mi vida contigo, Señor. Mi relación contigo, Señor. Padre, quiero que tú tomes las riendas de todo lo que esté pasando en mi vida. Que tú tomes el control de todo, Señor. Padre, hazme fuerte al esperar y sobre todo dame esa certeza de que tú tienes todo en control y tú harás todo bien. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu amor. Confío en todo lo que tú has hecho en mi vida. Pongo mi familia en tus manos. Pongo a mi esposa en tus manos. Pongo a mi hijo en tus manos. Y pongo mi ministerio en tus manos. Quiero decírtelo desde mi corazón, Señor. Guíame, Señor. Mis miedos llévatelos. Te los entrego, Señor. Quiero confiar día a día y tener esa convicción tan grande, Señor, de acercarme a ti, Padre. En esta noche sé que tú estás cambiando la vida y los corazones, Señor, porque tu palabra no viene vacía. Tu palabra es verdad, Señor. Lo creemos, Señor. Y quiero creerlo, aunque a veces no lo entienda. Aunque a veces no esté entendiendo lo que está pasando en mi vida, Señor. Quiero creer en ti, Señor. Creo en que tú me mostrarás y que tú me darás sabiduría, Señor, para todo. Para guiar a mi familia, para poder estar contigo, Señor. En tus manos dejamos nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Pongo sus corazones en tus manos, Señor. Cada familia la pongo en tus manos, Señor. Sé tú obrando en cada una de sus familias, Señor. En cada una de las familias que están aquí, Señor. Cada una de las vidas de mis hermanos, Señor. Sé tú llenando sus corazones. Sé tú trayendo la calma, Señor, a sus vidas. Sé tú dando paciencia a sus vidas. Y sé tú acercándonos a ti, Señor. Sé tú, Padre mío, guiando a través de tu palabra. Guiando a través de tu Espíritu Santo, Señor. Guía nuestras vidas, Señor, con sabiduría. Gracias, Padre, porque podemos ir a ti, Padre. Podemos ir a ti, papá. Podemos ir a ti para poder pedir esa ayuda. Gracias porque nos escuchas, Señor. En tus manos estamos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, me despido, hermanos, de las redes de Facebook. Les invitamos a que puedan seguir sintonizando la transmisión en vivo. Igual están los videos ahí guardados. Dios bendiga sus vidas. Y Dios bendiga sus vidas, hermanos.